es resolver diversos tipos de problemas relacionados con el cálculo de probabilidad usando diferentes técnicas y conceptos previos. Mire, mientras nota el objetivo, les hago una foto o cualquier cosa, de nuevo, les voy a decir que hoy en la prueba, hoy en la prueba, ¿de qué? De sucesiones, ya, de diferenciado, hoy, el 17 entonces, el lunes, en la prueba, ¿no es cierto?, de común, es decir, de probabilidad. Esta es sucesiones, y esto es el común es probabilidad, que es lo que estamos viendo ahora. Ok. Ya. Entonces, hoy en la prueba de sucesiones voy a tratar de que esté abierta hasta mañana, ya, voy a tratar de darle un día entero, 24 horas. Pedí permiso, pero no me han respondido, pero lo más probable es que me digan que sí, 24 horas, y le voy a dar 3 horas para que la haga, ¿ya? Así que para que esté un poco más tranquilo, ¿sí? Ya. Ok, entonces el objetivo de la clase de hoy es resolver diversos tipos de problemas relacionados con el cálculo de probabilidad, usando diferentes técnicas y conceptos previos. Es decir, que hay que saber un poquito para poder responder estas preguntas. Son calcadas de la prueba, ojo, son muy calcadas, así que preste atención que esta es la oportunidad de que le vaya súper bien en la prueba de probabilidad. Primera pregunta. En una caja hay 12 bolas blancas y 8 bolas amarillas. La probabilidad de sacar una bola blanca es... Hay que recordar esto que está aquí, que es lo más básico de las probabilidades, ¿ya? Que es la regla de Laplace. La regla de Laplace es lo más básico de la probabilidad, ¿ya? Es como el eje central, ¿no es cierto? Que la probabilidad de que un evento ocurra es el número de casos favorables de que ocurra ese suceso, ese evento, ¿no es cierto?, dividido en el número de casos posibles o casos totales, ¿sí? Esa es la regla de Laplace, ¿ok? Entonces en una caja hay 12 bolas blancas y 8 bolas amarillas, la probabilidad de sacar una bola blanca. Obviamente, si seguimos con esta regla que está aquí, ¿sí?, la probabilidad de sacar una bola blanca, ¿no es cierto?, ¿cuál va a ser? Va a ser el número de casos favorables, ¿no es cierto?, o de sucesos favorables, son las bolas blancas, o sea, son 12, ¿sí? Y eso dividido o partido, ¿no es cierto?, en el número de casos totales. ¿Cuáles son los casos totales de que yo pueda sacar una de las 12 bolas blancas y una de las 8 bolas amarillas? Entonces, los casos totales son 12 más 8, son 20, ¿sí? Porque hay 20 bolas en la caja. Hay 12 blancas y 8 amarillas, ¿no es cierto? Entonces la probabilidad sería 12 partido en 20. En la alternativa, porque la prueba, voy a dejar de compartir un poco porque estaba apareciendo una ventana amarilla. Ahí sí. En la prueba, chiquillo, puede que le aparezca este número en la alternativa, porque es la alternativa ya, A, B, C, etcétera, o puede que aparezca simplificado, ya, ojo con eso. Usted tiene que saber simplificar esto. Para simplificar hay que dividir tanto el numerador como el denominador por un número, ya. Puede partir desde el más pequeño, desde el 2, por ejemplo, que sería el mínimo común divisor de estos dos, ¿sí? El más pequeñito sería el 2 y después vuelve a dividir por 2 o por el número que sea hasta que lo reduzca al máximo esta expresión. Yo al tiro voy a dividir por 4 acá, ¿sí? Voy a dividir por 4 acá y eso me va a quedar el 12-4, 3, y el 20-4, 5. Es decir, que la probabilidad de sacar una bola blanca, profe, ¿esto está bien? Sí, está bien, pero puede que no esté en la alternativa así, puede que esté así, simplificado. Así que hay que saber simplificar. Y para simplificar hay que dividir cada miembro, ¿no es cierto?, de la expresión, en este caso, de esta fracción, el numerador por el mismo número y el denominador por el mismo número, ¿ok? En este caso, dividí por 4 me dio 3 quintos. Usted puede hacerlo por 2 una vez y después por 2 de nuevo y le va a quedar esto mismo, ¿sí?
Entonces la probabilidad son 3/5 de que suceda este evento. Y también puede estar expresado en porcentaje acá, o en decimal. En la alternativa puede estar esto en decimal, es decir, yo para resolver esto es 3 dividido en 5. Pero no voy a ser tan canalla, sino que va a estar así. ¿Ya? Pero por si acaso, 3 dividido en 5 es 0,6. Y también puede estar en porcentaje. 0,6 lo multiplico por 100, eso va a dar 60% de posibilidades o de probabilidades. ¿Sí? Podría estar aquí en porcentaje también la alternativa, ¿eh? Ojo con eso. O podría estar en decimal, que sería 0,6. O también podría estar en fracción, que es 3/5, simplificada, fracción simplificada. O también podría estar en fracción así entera nomás, sin simplificar. ¿Fija? Hay que tener cuidado con la alternativa. ¿Sí? ¿Alguna pregunta con esta pregunta, chicos? Muchachos y muchachas. ¿Alguna duda con esta pregunta? Ahí están escribiendo. No, profesor, me dicen aquí Elías y Miguel. Gracias, chiquillos. Ya, súper fácil, ¿no es cierto? Número de casos favorables dividido en número de casos posibles. Este es el ejercicio más simple, ¿ya? Entre otros, ¿sí? Hay otros igual que son simplecitos. Vamos con otra pregunta, entonces. Número 2. En un monedero contiene dos monedas de 500, dos monedas de 500, ¿cierto? Y tres de 100. Y tres de 100. El total de monedas, ¿no es cierto?, del primer monedero va a ser 5 moneditas, ¿no es cierto? El primer monedero. Y otro contiene 4 de 500, ¿no es cierto? Y tres moneditas de 100. Y eso me da un total de 7, ¿no es cierto? 7 monedas hay en el segundo chauchero. Son dos chaucheros diferentes. Dice, ¿cuál es la probabilidad de que, perdón, si se elige un monedero, si se elige uno de los dos y se trae una moneda, ¿cuál es la probabilidad de que sea de 500? Esto es lo mismo que decir que en un monedero me sale 500 o en el otro monedero me sale 500, lo mismo. Lo mismo que ocupe la palabra o, ¿ya? Es decir, hay que sumar las posibilidades, las probabilidades que hay acá, de que los eventos ocurran. Para el primer chauchero, porque cuando uno elige un chauchero, un monedero al azar, ¿ya? Puedo elegir el primero, puedo elegir el segundo, entonces tengo que sumar las dos posibilidades de elegir cualquiera de los dos. Entonces, del primer chauchero, ¿ya? La posibilidad de elegir una moneda de 500 del primer chauchero van a ser dos, ¿no es cierto? La regla de Laplace. La regla de Laplace dice que la probabilidad de un evento A es el número de posibilidades de que ocurra el evento A dividido en el número total de casos. En el número total de casos. Entonces, la probabilidad de sacar del primer chauchero una moneda de 500 es 2, ¿no es cierto? Que ya que tengo dos monedas de 500, de un total de 5 monedas, más, ya que son dos sucesos excluyentes, es decir, un suceso no afecta al otro, ¿ya? Porque son chaucheros independientes. Más la posibilidad de que ocurra el siguiente evento. Es decir, que saque una moneda de 500 son 4 de 7, ¿no es cierto? Ahí estaríamos. Entonces, la respuesta puede estar así, en la alternativa. Puede estar puesta la suma ahí, así mismo, como está aquí, para no desarrollar esto. Como también puede estar en fracción, como también puede estar en decimal, o como también puede estar en porcentaje, así que lo vamos a desarrollar por si acaso. La respuesta correcta sería esta si que estuviese escrita en modo de suma, qué sé yo, en modo de procedimiento se llama esto. Ya. Entonces, para buscar el mínimo como un múltiplo acá, podemos hacer lo siguiente. Si tenemos A partido en B más C partido en D, esa es una suma de fracciones, podemos buscar el mínimo como un múltiplo. ¿Sí? O bien multiplicar los denominadores, B por C, luego el numerador de la primera fracción por el denominador de la segunda, A por D,
más el denominador de la primera fracción por el numerador de la segunda fracción, es decir, B por C. ¿Ya? Se hace eso que está ahí. O bien usted puede buscar el mínimo común múltiplo, que en este caso es 35, y decir lo siguiente. El 5 en el 35 son 7 veces y 7 por 2, 14. Más el 7 en el 35, 5 veces y 5 por 4, 20. Lo cual era lo mismo que multiplicar S por S, me da S. Después S por S, siguiendo esta lógica de acá, 7 por 2, 14. Después S por S de ahí, que serían 5 por 4, 20. Y queda lo mismo que allá arriba. ¿Sí? Ok. Ya. Ahora sumamos los numeradores, ¿no es cierto? Que serían 14 más 20, sería un total de 34. ¿Ya? Este también puede estar así, ¿ya? De esta forma de fracción, ya que no se puede simplificar esta. No hay cómo simplificarla. ¿Sí? O puede estar en decimal o en porcentaje. Si está en decimal, usted tiene que dividir 34 dividido en 35. Y eso, una calculadora nomás, pues sí, una división difícil. 34 dividido en 35. Eso sería 0,97 aproximadamente. Puede estar así la respuesta también. O si usted multiplica por 100, esto le va a dar el porcentaje, que sería el 97% de probabilidad de que este evento ocurra. Una probabilidad bastante alta. ¿Sí? Ok. De nuevo. Entonces tengo dos monederos con dos monedas de 500 y tres de 100, y el otro con 4 de 500 y 3 de 100. Y me preguntan que si se elige un monedero al azar y se extrae una moneda, ¿cuál es la probabilidad de que sea de 500 esta moneda que se extrae? ¿Está? Esa es la pregunta. Y la respuesta se hace sumando las posibilidades de que al elegir el primer monedero saque una de 500, que serían 2 quintos, ¿cierto? 2 de 5, según la regla de Laplace, más que ocurra el segundo evento, es decir, que del segundo monedero yo saco una de 500, es decir, 4 de 7 monedas en total. Eso se suma, esto es una suma de fracción, se puede resolver así, ¿ya? Multiplicando los denominadores, me da 35, después este por S, 14, y este por S, 20. Sumamos los numeradores, ¿no es cierto? 14 más 20, 24, partido en 35. Puede estar la respuesta así, como la suma, puede estar así como fracción, puede estar así como decimal, ya que si yo divido el 34 en el 35, me da el decimal que está acá. Y si este decimal lo multiplico por 100, me da el porcentaje, y también la respuesta podría estar en forma de porcentaje. Ok. La pregunta era relativamente fácil, ¿no es cierto? Hay que sumar las dos posibilidades. ¿Sí? ¿Alguna pregunta con esta? ¿Con esta pregunta de acá, chicos? ¿Una pregunta con esta preguntita de aquí? No, me dice ahí. Gracias, gracias. Gracias, chicos. Ok. En todo caso, si hay pregunta, háganla nomás. Dice, pregunta número 3. Nos pasamos a la otra. En una caja hay, en total, 5 bolas blancas. 5 bolas blancas. 5 blancas. 6 rojas, ¿no es cierto? 6 rojas. Y en otra caja hay 7 bolitas blancas. 7 bolitas blancas. Y 7 bolitas rojas. Y todas las bolas de la caja son del mismo tipo. Si un experimento consiste en sacar al azar una bola de cada caja, ¿cuál es la probabilidad de que ambas sean blancas? Aquí, obviamente, son sucesos independientes entre sí, ¿sí? Porque yo puedo sacar de aquí y voy a sacar de acá, o sea, voy a sacar una de cada caja, y que aquí salga roja o blanca no me afecta en que salga roja o blanca de la otra caja. Entonces son sucesos independientes. Entonces vamos a usar
la multiplicación de probabilidades. Entonces acá tengo 5 blancas y 6 rojas, es decir, el total de bolitas son 11, y acá tengo 7 y 7, el total son 14. Entonces, según nuestra regla de Laplace, tenemos que calcular la probabilidad de que sea blanca en la primera por la probabilidad de que sea blanca en la segunda. ¿Sí? Ya que, ¿cuál es la probabilidad de que ambas sean blancas al sacar una bola de cada caja? ¿Sí? Si sacamos una bola de cada caja, sería un proceso independiente. ¿Cuándo sería dependiente? Cuando usamos una sola caja y sacamos una bolita primero y después sacamos otra sin reponerla. ¿Se fija? Si la reponemos, sigue siendo independiente. Pero si sacamos una bola y la dejamos afuera, la que sacamos, ahí serían dependientes. ¿Sí? Los sucesos. Pero en este caso no es. En este caso son solamente sucesos del tipo independiente. Por lo tanto, vamos a usar esta formulita que está acá. Entonces, primero, la probabilidad de que en la primera caja salga blanca son 5 de 11, ¿no es cierto? Por la probabilidad de que en la segunda caja salga blanca, ¿no es cierto? Serían 7 blancas de 14 en total. Hacemos esta multiplicación que está acá, ¿no es cierto? Son multiplicación de fracciones. Las fracciones cuando se multiplican directo. A partido en B por C partido en D. Se multiplica el numerador con el numerador y el denominador con el denominador, y eso nos da a C partido en B, D. ¿Ok? Entonces aquí multiplicamos directo 11 por 14, serían 154, y acá arriba 5 por 7, 35. ¿Sí? Recuerden, la respuesta puede estar así, puede estar así. En este caso no vamos a simplificar porque no hay por qué número simplificar acá. También puede estar en forma de fracción, es decir, al dividir 35 en el 154, eso nos da lo siguiente: 35 dividido en 154, eso nos da 0,22 aproximadamente, 0,23 aproximadamente. También puede estar así en decimal la respuesta, o también puede estar en porcentaje. Usted multiplica este decimal por 100, le va a dar el porcentaje, es decir, 23%. ¿Ok? Ya. Entonces, primero darse cuenta de que voy a extraer una bola de cada caja, es decir, puede salir ambos, ¿sí? Y además, ¿cuál es la probabilidad de que sea blanca? Si saco de la primera caja sea blanca y saco de la segunda caja sea blanca, me tengo que dar cuenta que son procesos independientes, es decir, que si yo saco una bola de acá, no me va a afectar el resultado del segundo, ¿sí? Por lo tanto, se multiplican directamente la posibilidad de sacar una bola blanca de la primera caja y multiplicado por la probabilidad de sacar una bola blanca de la segunda caja. ¿Alguna pregunta con respecto a esta pregunta? Valga la redundancia. Recuerden que las preguntas de la prueba están calcadísimas, estas preguntas. O sea, puede variar un número o dos numeritos de aquí. Pero ya sabiendo esto, le va a ir bien en la prueba. ¿Se fija? Así que preste atención hasta acá, se sáquenle fotos a esta clase, grábela, no sé. O la ve por YouTube después. Ya. Si no hay respuesta, entonces creo que no hay duda. Así que voy a avanzar a la siguiente pregunta. Recuerden que si tienen cualquier duda, chiquillos, no lo piensen, solamente pregúntenos. Pregunta número 4. Dice, una urna contiene en total 48 fichas. Tiene en total 48 fichas, ¿cierto? Del mismo tipo. La mitad de ellas son de color verde, es decir, tengo 24 de color verde, ¿sí? Y la otra mitad de color rojo, es decir, tengo 24 de color rojo, ya que son 48 en total las fichas. Entonces tengo 24 verde y 24 rojas, ya que son mitimotas. Martín saca la mitad de las fichas verdes. Si alguien saca la mitad de las fichas verdes, estos antes, y le pusieron A, antes
Y esto va a ser después. ¿Ok? Si Martín saca la mitad de la ficha verde, ¿no es cierto? Es decir, me quedan 12 fichas verdes y 3/4 partes de las fichas rojas. Fíjese, ¿qué significa sacar 3/4 partes de las fichas rojas? Del total de fichas rojas, yo la divido en 4 partes, es decir, 6, 6, 6 y 6. Aquí tengo 1/4 de las fichas rojas, 2/4 de las fichas rojas, 3/4 de las fichas rojas, es decir, saqué 18 fichas rojas, ¿sí? O bien multiplica los 24 por 3/4. 24 por 3/4. 24 por 3 son 48, 68, 72, partido en 4. Y 72 dividido en 4 es 18. ¿Se fija que llegamos a lo mismo? Es decir, sacó 18 fichas rojas de 24 fichas rojas, es decir, le quedaron 6 fichas rojas. ¿Sí? Le quedaron 6 fichas rojas. Es decir, que la una, después de que sacaron estas fichas, quedó con un total de 18 fichas. ¿Ya? Quedó con un total de 18 fichas, esta urna de acá. Que es la misma que antes, solamente que le sacaron la mitad de las verdes y 3/4 partes de las fichas rojas le sacaron. Por lo tanto, me quedaron 6 fichas rojas. ¿Sí? De las 3/4 partes me quedó un cuarto. ¿Sí? De esas partes, es decir, 6. Ya. Las 3/4 ya. Sin revolverlas, sin devolverlas a la urna. Ya, no las devolvieron, es decir, quedó esto de acá. Quedó la urna con solamente estas fichas. Si luego Marcela saca una ficha de la urna al azar, ¿cuál es la probabilidad de que esta ficha sea de color rojo? Nada más que regla de la Laplace, pues 6 de 18. ¿Se fija? 6 fichas rojas ahí, ¿de cuánto? De un total de 18, ya que sacaron la otra ficha. ¿Sí? Y esto lo puedo simplificar al tiro por 6. Simplifico por 6 arriba, quedaría un tercio. ¿Se fija? Es decir, que la posibilidad de que después de los cambios, después de haberle sacado ficha a esta urna, saca una ficha roja es esa. Quedó de un tercio. ¿Sí? O bien 0,3 periódico, o bien 23,3%. ¿Sí? Porque esas tres respuestas sirven, son iguales, son idénticas. O 6 de 18 nomás, puede ser que el resultado esté sin simplificar. ¿Ya? ¿Alguna pregunta con respecto a esto? A la número 4. Con respecto a la pregunta número 4. No, profe, dice Aileen, Rebeca y Monse tampoco. Todos dicen que se entienden. Qué bueno. Ya, vamos a pasar entonces a la siguiente pregunta. Esta pregunta ya resulta más compleja. ¿Sí? Dice, la tabla adjunta está incompleta y muestra el número de piezas de género de distintos tipos, del tipo A1 hasta el tipo A8, que hay en una tienda. O sea, esta es la tela que hay en una tienda, tipo 1, tipo 2, tipo 3, tipo 4. ¿Cuántas hay del tipo 1? Hay 4 del tipo 1, del tipo 2 hay 4, del tipo 4 hay 7, del tipo 5 hay 5 telas, ¿ya? De las mismas. Si se elige una de estas piezas al azar, ¿cuál es la probabilidad de que esta sea del tipo 6 o del tipo 8? Ya. Aquí está el problema. El problema es encontrar las probabilidades, ya que la del tipo 6 me falta el dato. ¿Cuántas telas hay del tipo 6? Me falta el dato de cuántas telas hay del tipo 8. Esto se supone que lo vieron con el profesor César, que es una tabla de frecuencias. ¿Ya? La frecuencia absoluta corresponde al número de veces que se repite el suceso. Es decir, el tipo 1 hay 4, del tipo 2 hay 4, del tipo 3 no sé, porque tengo que sacarlo con la frecuencia acumulada. La frecuencia acumulada es la suma de la frecuencia absoluta. Entonces dejo la primera, que es 4, ¿ya? 4 más 0, ya que no hay otra frecuencia absoluta, es 4. 4 más 4 es 8.
8 más cuánto me da 16, más 8. Me da 16. 16 más 7 serían 23. 23 más 5, 28. 28 más algo, 38, es decir, más 10. 38. Y 38 más 7, 45. Y aquí no tengo ningún dato. Aquí jodí. ¿Ya? Entonces tengo que hacerlo con la frecuencia relativa. La frecuencia relativa corresponde a la división de la frecuencia absoluta en el número total de casos. Eso es. Es decir, es como la probabilidad. Mire, fíjese. Esto me va a dar al tiro el porcentaje de probabilidad. Pues si yo multiplico esto por 100, ¿se fija? Si lo multiplico por 100, ese 0,8 me va a dar el 8%. Hay un 8% de telas rojas. Perdón, de telas del tipo 1. En este caso, si multiplico por 100, esta frecuencia que está acá, me va a dar un 16% de telas del tipo 3. Aquí, si multiplico por 100, me va a dar el 14% de telas del tipo 4. Por lo tanto, aquí yo puedo sacar el total, ya que la frecuencia relativa corresponde al número de la frecuencia absoluta dividido en el total. Es decir, fíjense, que si yo tengo el 8%, tengo 8 de 100. Puedo hacer una igualdad, eso va a ser igual a qué? 8 de 100 va a ser igual a qué? A 4, ¿no es cierto? Ya que hay 4 de esas del número total, pues, ya que la frecuencia relativa es eso. Esto me va a dar en porcentaje, ¿ya? ¿Sí? Tiene un porcentaje. Entonces, despejo aquí y obtengo lo siguiente. Voy a obtener el número total de cosas, en este caso. El número total de telas. ¿Ok? X va a ser el número total de telas, ya que 4 dividido en ese número total me va a dar los 8 partidos en 100. ¿Sí? Que sería 0,08. Entonces, multiplico S por S, me queda 400, ¿no es cierto? 400, multiplico S por S, me queda 8X. Y luego paso el X dividiendo, y me queda 400 dividido en 8, y eso es 400 dividido en 8, eso es 50. Es decir, que el número total es 50. Es decir, la última frecuencia acumulada me tiene que dar 50. Entonces, 45 por cuánto lo sumo para que me dé 50, por 5 individuos. Y puedo comprobar que son 50. ¿Cómo? Dividiendo el 4 en el 50 me tiene que dar 0,08. Es decir, 4 dividido en 50 y eso me da 0,08. Aquí, en este caso de acá, puedo dividir 7 en 50, ¿no es cierto? Perdón, el primero es 4 en 50, me da 0,08. Aquí puedo hacer 7 dividido en 50 porque me da 0,14, veamos. 7 dividido en 50 y eso me da los 0,14. ¿Se fija? Entonces, no tengo por qué seguir completando acá, ¿ya? No tengo por qué seguir completando acá, ya que con este número y F, que es el número total de telas, son 50, ¿sí? Son 50 telas. Puedo yo obtener la posibilidad de que sea del tipo 6 o del tipo 8, ya que del tipo 6 tengo 10 telas de 50, es decir, la probabilidad de que ocurra el evento A, es decir, de la tela A6 en este caso, más la probabilidad de que ocurra el evento B de que saque una tela de tipo 8, ya que es O. Tengo que usar esta fórmula que está aquí, ya que es O. Entonces, el tipo 8. La probabilidad de sacar una tela del tipo 6 es 10 de 50. 10 de 50 más la posibilidad de sacar las del tipo 8, que serían 5 de 50. 5 de 50. No voy a simplificar acá porque me conviene dejarlo así, dejar el mismo denominador. Conservo el denominador, ya que son del mismo denominador, lo conservo 50 y sumo los numeradores directamente, 50 partido en 15. Es decir que la respuesta es 50 partido en 15, 50 partido en 15, o 15, perdón, 15 partido en 50, es la posibilidad de sacar una tela del tipo 8 o una tela del tipo 6. Y esto no está simplificado, así que la respuesta puede estar así o puede estar simplificada por 3, ya que se dividió por 3
aquí, se divide por 3, perdón, por 5. Por 5 aquí, por 5 acá, me va a quedar ahí 3 décimos. Y también es otra respuesta válida. O bien en decimal serían 3 dividido en 10. 3 dividido en 10, eso es 0,3. O bien por 100 sería el 30% de probabilidad. ¿Ya? Este es un ejercicio difícil. Difícil. Y está en la prueba, está. ¿Ya? Solamente que le pueden preguntar quizás por otro tipo, por el tipo 3 y el tipo 6, o por el tipo 3 y el tipo 8, no sé. ¿Ya? Recuerden que son idénticos, solamente que están cambiados nomás. ¿Ok? Entonces, aquí tuve que completar la tabla usando conceptos anteriores, ya de estadística, ya que esta es una tabla estadística, donde la frecuencia acumulada corresponde a la suma de la frecuencia absoluta. La primera la dejo ahí, 4 más 4, 8, 8 más algo, 16, ese algo es 8, ahí está. 16 más 7, 23, 23 más 5, 28, 28 más 10, 38, 38 más 7, 45, 45 más 5, 50. ¿Cómo estuvo este número? Del porcentaje que está acá. ¿Ya? Ya que ese 0,08 representa el 8%, es decir, 8 de 100, va a ser igual a 4 del total. ¿Sí? Entonces, despejo aquí. Mi X me da mi X igual a 50, donde 50 es el total. La última frecuencia acumulada me da el total de datos, siempre. Si yo sumara todos estos datos aquí, serían 50 la suma de todos esos datos. ¿Sí? Entonces, con eso ya puedo calcular cuál es la probabilidad de que salga el tipo 6. La probabilidad de que salga el tipo 6 son 10 telas de 50, ahí están. Y la probabilidad de que salga el tipo 8 son 5 telas de 50, ahí están. Pero me están preguntando cuál es la probabilidad de que esta sea del tipo 8 o del tipo 6. Cuando me ponen el O ahí, tengo que sumarlas. Si son excluyentes, es decir, que saque de una no me va a afectar en el total de casos. ¿Sí? No me va a afectar. Así que son excluyentes y uso esta fórmula que está ahí. Ok. Y la fórmula dice que sume las probabilidades y al sumarla, 10 partido en 50 más 5 partido en 50, como son denominadores iguales, lo conservo el denominador y sumo sus numeradores. 10 más 5, 15. Ya la respuesta puede estar así, como 15 partido en 50, o también puede estar simplificada. En este caso simplifico por 5, 3 partido en 10, o también puede estar en decimal. 3 dividido en 10 es 0,3, o también puede estar en porcentaje. Ese 0,3 lo multiplico en 100 y me dan porcentaje. Ok. Era una pregunta difícil. ¿Alguna pregunta con esta? A ver. Exacto, si fueran del tipo 6 y del tipo 8. Bien, Aline. Aline me pregunta, voy a decir lo que me dice, y Elías Castillo también preguntó lo mismo, mire. Y ambos en privado, así que no se pudieron haber copiado la pregunta. Mire, qué loco, ¿eh? Elías y Aline están pensando lo mismo, mire. Me preguntan lo mismo. Lamentablemente me preguntan en privado, pero yo lo voy a decir porque eh, eh, hay una hipo, ¿no es cierto? Dice, del tipo 6 y del tipo 8 se multiplican las fracciones sí. Si me pidieran del tipo 6 y del tipo 8, las fracciones las multiplico. Y ahí me dice, profe, es la frecuencia absoluta. ¿Sí? Ahí me pregunta ese 4 que se divide, eh, ese 4 que se divide en la X, en la frecuencia acumulada absoluta. Es la frecuencia absoluta, ya que si yo, la frecuencia relativa, la frecuencia relativa es lo mismo que la frecuencia absoluta dividido en el total de casos. Pero yo no tengo el total de casos aquí, lo que estaban borrados. La frecuencia relativa, la frecuencia relativa corresponde a la frecuencia absoluta dividido en el número total de casos. Yo no tengo el número total de casos, ¿sí? Entonces yo lo podría haber hecho así también, reemplazando la frecuencia relativa aquí, 0,08, igual a la frecuencia absoluta que es 4, partido en X, ¿sí? Y despejo X, paso el X multiplicando acá, me queda 0,08 por X,
igual a 4. Y luego paso el 0,08 dividiendo ahí. Y me queda que x es igual a 4 partido en 0,08 y eso es 50. Si fijas, también pude haberlo hecho así. La frecuencia relativa es lo mismo que la frecuencia absoluta dividido el número total de casos. El número total de casos no lo tengo. Por lo tanto, ya tengo una frecuencia relativa que es 0,8 igual a la definición de frecuencia relativa, que es la frecuencia absoluta, que es 4, dividido en el número total de casos, que no lo tengo, que lo quiero despejar, y me da 50 igual. Igual que en el ejemplo anterior, ¿sí? Donde yo lo hice con porcentaje, también lo puedo hacer así, con la frecuencia relativa, con la definición de frecuencia relativa. No sé si... Chuta. No sé si respondí su pregunta, Aileen, con eso. Ya, ok. Sí, sí. Ya. Esta es una pregunta, yo creo, una de las más difíciles, ya de la OEA, porque tiene conceptos anteriores. Vamos con la siguiente pregunta, la pregunta 6. Dice, en un estante se tienen en total 15 libros. Tengo un estante entonces con 15 libros. Ahí están los libros. De los cuales solo 12 son de matemáticas. Si la mitad de los libros de matemáticas, es decir, que tengo de 15 libros, 12 son de matemáticas, de mate. Si la mitad de los libros de matemáticas son rojos, es decir, 6 de los libros son rojos. 6 de los de matemáticas, es decir, 6 de 12. Porque son 12 de matemáticas, ¿sí? Y ahí dice que si la mitad de los libros de matemáticas son rojos, son 6 de 12, ¿sí? Son rojos. ¿Cuál es la probabilidad de que al elegir al azar un libro del estante, este sea rojo y de matemáticas? Es decir, primero voy a elegir del mismo estante y son dos sucesos independientes, ¿sí? Así que voy a usar la multiplicación. Entonces, la probabilidad de, primero, de que sea de matemática, la probabilidad de que sea de matemática por la probabilidad de que sea rojo. Esa es la respuesta. La probabilidad de que sea de matemáticas son 12 de 15. Por la posibilidad de que sea rojo, ¿no es cierto? Que serían 6 de 12. 6 de 12, ¿no es cierto? Mire, aquí, antes de multiplicar, yo puedo simplificar al tiro. Puedo cancelar, ¿sí? Aquí al tiro. Ya que las fracciones se multiplican, mire, el que no sepa por qué se hace esto, ya puede ser, ¿eh? Alguien puede no saber. ¿Por qué se cancela directamente? Porque es lo mismo que simplificar después. ¿Ya? En vez de simplificar al tiro, es lo mismo que simplificar después. 6 partido en 12 es lo mismo que numerador por numerador, es decir, 12 por 6 partido en 12 por 15. ¿Sí? Y esto yo lo puedo separar de nuevo a 12 partido en 12 por 16, perdón, por 6 partido en 15. ¿Se fija? Los volví a separar ahí. ¿Ya? Entonces 12 partido en 12 es 1. Me queda 6 partido en 15 al tiro. Por eso que uno cancela. ¿Ya? Cuando es multiplicación se hace esto, no cuando es suma de fracción, no. Si yo tengo aquí una suma de fracción, no hagan esto. Se hace solamente multiplicación porque se puede multiplicar directo, me queda 12 por 16 y 12 por 15. Y esto lo puedo volver a separar yo en dos fracciones, ¿no? Una de 12 partido en 12 por 6 partido en 16 y 12 partido en 12 de 1. Me queda al tiro la de 6 partido en 15. ¿Fija? Entonces me queda 6 partido en 15. ¿Y esto yo lo puedo simplificar? Sí, la respuesta, ya está la respuesta esta. Puede estar así como 6 partido en 15, o bien, si simplifico por 3, divido por 3 en ambas partes, divido por 3 acá, y me queda ahí 2, 5 avos. También la respuesta puede estar así, o la respuesta puede estar en decimal o en porcentaje. En decimal serían 2 dividido en 5,
Ese sería 0,4. Y en porcentaje, este 0,4 multiplico por 100, y ahí me queda en porcentaje que sería 40% de probabilidades de que este evento ocurra. ¿Sí? Y se nos fue la hora, ¿ya? Me quedan 6 preguntas más que hacer, esas quedan para la otra clase, ¿sí? Pero esta clase es súper importante porque ya tienen las primeras 6 preguntas de la prueba. ¿Se fijan? Ya las tiene, ¿ya? Ya tienen las 6 primeras preguntas de la prueba, ¿ok? Vamos a quedar hasta acá porque se nos fue el tiempo. La próxima clase voy a ir un poquito más rápido, ya para que alcancemos a hacer las preguntas. Ya, chicos, quedamos hasta acá, entonces. Que esté muy bien, espero que les haya servido la clase, obviamente les va a servir para la prueba. Y nada, pues, gracias por la asistencia, chicos, y por participar igual. Chao, profe. Chaito, Elías. Chao, profe. Chao, Chao, profe. Elín. Chao, chao, Miguel. Nos vemos. Que estén todos bien. Chao, Chaito. chiquillos. Chao, profe. Nos vemos.